En el corazón del continente norteamericano se encuentra una tierra de fuego y hielo, donde la corteza terrestre es delgada y volátil, un lugar donde el invierno es duro e implacable. Cuando las temperaturas bajan a 40 grados bajo cero, el paisaje se transforma en un reino de cristal y sombra. El silencio es absoluto, un silencio tan profundo que parece tener peso y sustancia propia. Aquí, la supervivencia no está garantizada, sino que se gana mediante adaptaciones perfeccionadas durante milenios. El crudo invierno dicta que solo los más fuertes, los más resilientes y los más adaptables vivirán para ver el suave despertar de la primavera. Esta es la naturaleza en su forma más elemental y honesta. Un crudo recordatorio de nuestro lugar en el orden natural. Bienvenido a Yellowstone en invierno. El primer parque nacional de Estados Unidos y uno de los últimos grandes ecosistemas intactos del mundo templado. Una joya de la corona preservada no solo por su impresionante belleza, sino como un laboratorio viviente donde podemos presenciar la danza de depredadores y presas, de vida y muerte, representada en un lienzo de esplendor natural. Cuando el invierno desciende sobre la meseta de Yellowstone, transforma este paraje natural en uno de los entornos más desafiantes del continente. La nieve se acumula hasta alcanzar varios metros de profundidad en los valles y laderas de las montañas, mientras que las temperaturas caen habitualmente muy por debajo del punto de congelación. El Valle de la Mar, a menudo llamado el Serengeti de Estados Unidos, se convierte en escenario de las historias de supervivencia más dramáticas de la naturaleza. Para los lobos grises reintroducidos en Yellowstone, a mediados de la década de 1990, el invierno es una época de oportunidades. Su denso pelaje doble y sus eficientes estrategias de caza en manada los adaptan perfectamente a estas duras condiciones. Una manada de lobos se mueve como un solo organismo por el paisaje, comunicándose con un sutil lenguaje corporal mientras rastrean a sus presas en la nieve. Su potente olfato puede detectar animales enterrados bajo varios metros de nieve, o percibir el olor de una manada de alces a kilómetros de distancia. El enfrentamiento entre el lobo y el alce es tan antiguo como el tiempo mismo. Un ballet mortal donde cada participante conoce a la perfección su papel. Los alces, a pesar de su enorme tamaño y sus peligrosas astas, se encuentran en desventaja en la nieve profunda. Sus largas patas perforan la corteza, obligándolos a gastar su valiosa energía con cada laborioso paso. Los lobos, con su complexión más ligera y patas más anchas, a menudo pueden moverse por la superficie con relativa facilidad. Ponen a prueba a la manada, buscando señales de debilidad. Un animal que se rezague, que se mueva con una ligera cojera o que muestre vacilación. La decisión de atacar no se toma a la ligera. Cada encuentro conlleva el riesgo de sufrir lesiones por pezuñas o astas afiladas, y una mandíbula rota o una pata dañada podrían significar la muerte para un depredador que debe cazar para sobrevivir. Cuando se comprometen, la manada trabaja con una coordinación notable. Algunos lobos crean una distracción mientras otros se acercan por detrás. La persecución puede durar minutos o kilómetros, y cada animal pone a prueba su resistencia. El corazón geotérmico de Yellowstone ofrece un refugio excepcional en este mundo helado. A lo largo de los 8,1 millones de hectáreas del parque, más de 4.000 características termales crean microclimas donde la nieve se derrite y deja al descubierto áreas de hierba. Estos oasis se convierten en puntos de encuentro para el residente más emblemático de Yellowstone, el bisonte americano. Con un peso de hasta 900 kilos, estas reliquias vivientes de la Norteamérica prehistórica han desarrollado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir al invierno. Sus enormes cabezas actúan como quitanieves, barriendo la nieve para dejar al descubierto la vegetación. Su piel gruesa y su denso pelaje interno, con pelos 10 veces más gruesos que el cabello humano, los aíslan del frío más intenso. Reducen su metabolismo durante el invierno, conservando energía al moverse menos y digiriendo los alimentos más lentamente. El paisaje de Yellowstone en invierno se define por sus extremos.
La caldera volcánica que forma la meseta central del parque es una de las más grandes de la Tierra, un gigante dormido cuyo aliento térmico crea un mosaico de microclimas. En algunas zonas, a tan solo unos centímetros por debajo de la capa de nieve, el suelo se mantiene lo suficientemente cálido como para sustentar la vida vegetal y proporcionar un hábitat crucial para pequeños mamíferos. El zorro rojo ha perfeccionado una notable técnica de caza para sobrevivir al invierno. Con oídos capaces de detectar el más leve susurro bajo varios metros de nieve, localiza topillos y ratones que se mueven por sus túneles subniveales. En un comportamiento conocido como ratonización, el zorro salta alto y se lanza de cabeza a la nieve, a menudo emergiendo con una presa entre las fauces. Estos pequeños depredadores deben consumir su peso corporal en alimento cada 2 días para mantener su energía durante los meses de invierno. No todos los residentes de Yellowstone deciden afrontar los desafíos del invierno con decisión. Casi 150 especies de aves parten hacia climas más cálidos, mientras que otras, como el oso grizzly, optan por hibernar. A finales de octubre, la mayoría de los grizzlies se han retirado a sus guaridas, tras haber pasado los meses anteriores en un frenesí alimenticio conocido como hiperfagia, consumiendo hasta 20.000 calorías diarias para acumular las reservas de grasa que les permitirán sobrevivir el sueño invernal. Una osa parida hembra da a luz durante la hibernación, generalmente gemelos. Los cachorros, que pesan menos de medio kilo al nacer, se alimentan y crecen en la seguridad de la guarida mientras el invierno azota el exterior. Al emerger la primavera, pesarán unos 7 kilos y se enfrentarán a los desafíos del mundo exterior junto a su protectora madre. Para los alces de Yellowstone, el invierno es una ecuación brutal de conservación de energía. Estos magníficos ungulados, que pueden llegar a ser más de 10.000 en el gran ecosistema de Yellowstone, deben encontrar suficiente alimento para sobrevivir, desperdiciando la menor cantidad de energía posible. Muchos migran a zonas más bajas fuera del parque, siguiendo antiguas rutas que sus ancestros han utilizado durante milenios. Los que sobreviven se enfrentan a una lucha diaria por encontrar suficiente alimento y evitar a los depredadores. El sonido de los cascos de los alces al rascar la nieve se convierte en la banda sonora invernal de los valles. Cavan depresiones que parecen cráteres, dejando al descubierto la escasa vegetación que se esconde bajo ellos. Sus sistemas digestivos especializados les permiten procesar incluso el forraje de peor calidad, extrayendo la máxima nutrición de hierbas y arbustos congelados que apenas proporcionarían sustento a otras especies. La muerte en invierno crea una oportunidad para el equipo de limpieza de Yellowstone. Los cuervos, con una inteligencia que rivaliza con la de los chimpancés, siguen a las manadas de lobos sabiendo que una cacería exitosa les proporcionará un festín. Se ha observado a estas astutas aves tirando de las colas de los lobos para distraerlos de un cadáver o arrojando palos sobre los lobos dormidos para asustarlos y alejarlos de su presa. Los coyotes son más cautelosos, esperando a que los lobos se marchen antes de acercarse a devorar lo que queda. Su relación es compleja y a menudo violenta. Los lobos matan a los coyotes no solo por competencia, sino aparentemente por un imperativo territorial. Sin embargo, los coyotes persisten gracias a su adaptabilidad y astucia, formando a veces alianzas temporales con los cuervos que actúan como exploradores aéreos, ayudándolos a localizar alimento a cambio de acceder a los cadáveres que el coyote puede desgarrar con sus poderosas fauces. No todos los residentes invernales de Yellowstone simplemente aguantan la temporada, mientras que algunos parecen disfrutarla. Las nutrias de río transforman los canales cubiertos de hielo en zonas de juego, creando toboganes a lo largo de las riberas que utilizan no solo para desplazarse eficientemente, sino aparentemente por puro placer. Estas comadrejas acuáticas mantienen agujeros abiertos en el hielo para pescar y pueden permanecer sumergidas hasta 4 minutos mientras cazan. Su denso pelaje, con hasta 1 millón de pelos por pulgada cuadrada, las mantiene aisladas incluso en las aguas más frías. El río Madison, alimentado por aguas termales, permanece parcialmente abierto durante el invierno, creando un recurso vital para las aves acuáticas.
Los cisnes trompeteros, las aves acuáticas nativas más grandes de Norteamérica, se reúnen en estas raras aguas abiertas. Cazadas casi hasta la extinción por sus plumas, en 1935 quedaban menos de 70 aves en los 48 estados contiguos. Hoy, sus cautivadores cantos resuenan en el paisaje invernal de Yellowstone. A medida que el invierno se acentúa, el parque entra en un estado de animación suspendida. La nieve amortigua el sonido, creando un silencio solo interrumpido por el crujido de los árboles al soportar el peso excesivo de la nieve o el aullido lejano de los lobos que celebran una cacería exitosa. Las temperaturas pueden variar drásticamente, desde un frío intenso bajo cielos despejados hasta temperaturas relativamente suaves durante las tormentas de nieve, cuando la capa de nubes actúa como aislante. Las noches aportan su propia magia al invierno de Yellowstone. Con mínima contaminación lumínica, las estrellas brillan con una claridad inusual y ocasionalmente las auroras boreales danzan en el cielo formando cortinas verdes. El aire frío transporta el sonido con una eficacia asombrosa, tanto que el ulular de un búho real podría viajar kilómetros por el paisaje helado. Para las criaturas de Yellowstone, el invierno no es algo que se pueda conquistar, sino soportar mediante la adaptación. Cada especie lleva la sabiduría de incontables generaciones grabada en sus cuerpos y comportamientos, lecciones aprendidas a través de la implacable selección natural. Este conocimiento ancestral se manifiesta en la enorme cabeza del bisonte, desarrollada para barrer la nieve, en el ataque preciso del zorro y en las estrategias de caza cooperativa del lobo. A medida que enero da paso a febrero y de febrero a marzo, el invierno parece interminable. El alimento escasea, los depredadores se desesperan más, las presas se vuelven más vulnerables, los débiles y ancianos comienzan a sucumbir, y sus cuerpos se convierten en el sustento de otros en el gran reciclaje de nutrientes que mantiene el funcionamiento de este ecosistema. Tras el largo silencio del invierno, los primeros sonidos de la primavera en Yellowstone emergen tímidamente con el agua goteando de los carámbanos, el suave gorgoteo de los arroyos que comienzan a fluir bajo el hielo cada vez más delgado, el lejano graznido de los gansos canadienses que regresan de sus estancias en el sur. Esta es una temporada de transformación dramática, cuando el parque se despoja de su manto blanco para revelar la vibrante vida que ha estado esperando bajo la superficie, lista para un crecimiento explosivo. Bienvenidos a Yellowstone en primavera, una estación de renacimiento y rápido despertar, donde la vida se acelera desde el soñoliento ritmo del invierno hasta un frenético ritmo de crecimiento y reproducción. Aquí, en el primer Parque Nacional de Estados Unidos, la transición entre estaciones muestra la extraordinaria resiliencia de la naturaleza y la intrincada sincronización que ha evolucionado a lo largo de milenios. Para los osos pardos de Yellowstone, la salida de la primavera marca el final de hasta 5 meses de hibernación. La madre osa, tras haber dado a luz durante su letargo invernal, se enfrenta ahora al reto de encontrar la nutrición suficiente y proteger a sus vulnerables cachorros. Ha perdido hasta el 30% de su peso corporal durante la hibernación y debe reponer sus reservas mientras produce leche de calidad para sus crías en crecimiento. Las primeras comidas de los osos suelen provenir de los restos de animales muertos durante el invierno, como cadáveres de alces, bisontes o ciervos que sucumbieron a las penurias de la temporada. Como omnívoros con dietas versátiles, los osos grizzly pasan rápidamente a excavar en busca de raíces, tubérculos y bulbos de lirios glaciares a medida que estas plantas emergen de la nieve que retrocede. Sus enormes músculos en los hombros y sus largas garras los convierten en eficientes excavadores, capaces de remover rápidamente grandes extensiones de tierra en busca de alimento. La comunicación se vuelve crucial a medida que los osos emergen del aislamiento invernal. Marcar los árboles, rozándose con ellos y frotándose el lomo, funciona como un complejo tablón de anuncios olfativo para la comunidad osezna. Cada oso deja una huella olfativa única,
que transmite información sobre su identidad, estado reproductivo y dominio. En un paisaje donde los encuentros directos podrían derivar en confrontaciones peligrosas, este sistema de mensajería química ayuda a los osos a desenvolverse en su mundo social, manteniendo la distancia necesaria. Para las manadas de lobos de Yellowstone, la primavera trae nuevos desafíos y oportunidades. La hembra reproductora, que se apareó en febrero, se prepara ahora para dar a luz. La manada se vuelve cada vez más protectora de su guarida, a menudo una madriguera de tejón o coyote reutilizada y ampliada, o una cavidad natural entre rocas o raíces de árboles. Dentro de este santuario nacerán de 4 a 6 cachorros ciegos y completamente dependientes de su madre y de la extensa estructura familiar de la manada. Los cachorros de lobo se desarrollan rápidamente. Abren los ojos después de unas 2 semanas. A las 3 semanas empiezan a salir de la guarida y exploran su entorno bajo la atenta protección de los miembros de la manada. Toda la manada participa en la crianza de los cachorros, con adultos no reproductores que les traen alimento y se turnan para cuidarlos mientras otros cazan. Esta estrategia de crianza cooperativa aumenta las posibilidades de supervivencia en un entorno difícil donde el éxito en la caza nunca está garantizado. La caza primaveral requiere tácticas diferentes a las invernales. A medida que la nieve retrocede, los alces recuperan cierta ventaja en movilidad, pero las crías nacidas en mayo y junio se convierten en objetivos prioritarios. Los lobos deben encontrar un equilibrio entre la facilidad para capturar a estas vulnerables crías y su pequeño tamaño, que proporciona menos nutrientes para el esfuerzo realizado. Los alces adultos, en particular las hembras que se recuperan de las exigencias nutricionales del invierno y la gestación, siguen siendo vulnerables, ya que aún no han recuperado su condición óptima. La temporada de cría de bisontes transforma el panorama demográfico de Yellowstone. Nacen con un distintivo pelaje rojo anaranjado que se oscurece con la edad. Las crías de bisonte pueden ponerse de pie a la hora de nacer y seguir el ritmo de la manada en un día. Las crías, a las que el personal del parque llama cariñosamente perros rojos, por su coloración y comportamiento juguetón, infunden nueva energía a las manadas. Las madres bisontes forman grupos de cría dispersos, creando un formidable perímetro defensivo alrededor de sus crías. Cuando los lobos o los osos se acercan demasiado, estas enormes madres presentan un frente unificado. Sus cuernos afilados y su complexión de 900 kilos hacen que los posibles depredadores reconsideren sus opciones de caza. Incluso los osos pardos, los depredadores máximos de este ecosistema, se acercan a una manada defensiva de bisontes con la debida precaución. A medida que los mamíferos más pequeños emergen de la hibernación o de sus madrigueras invernales, se convierten en presa de los cazadores oportunistas de Yellowstone. Los coyotes cambian su dieta, pasando de la carroña invernal a la caza activa de ardillas terrestres, topillos y ratones. Su distintiva técnica de abalanzamiento, similar a la de los zorros, pero con su propio estilo, se ha vuelto común en las praderas donde los roedores se han vuelto activos. El mamífero terrestre más rápido de Norteamérica, el berrendo, regresa a las áreas de distribución septentrionales del parque con la retirada de la nieve, capaces de alcanzar velocidades sostenidas de hasta 88 km por hora. Estos elegantes ungulados desarrollaron su notable rapidez para escapar de depredadores ya desaparecidos, los guepardos americanos, extintos al final de la última glaciación. Hoy en día su velocidad les proporciona un amplio margen de seguridad frente a lobos y coyotes, aunque los cervatillos recién nacidos siguen siendo vulnerables. Las hembras de berrendo se separan de la manada para dar a luz, generalmente gemelos, que ocultan en la hierba alta durante las primeras semanas de vida. Los cervatillos poseen poco olfato, su pelaje moteado les proporciona un excelente camuflaje y se quedan inmóviles instintivamente cuando se acerca el peligro. La madre solo regresa brevemente para amamantarlos, minimizando así la probabilidad de que los depredadores detecten su visita. Los osos negros, a menudo eclipsados por sus primos grizzly de mayor tamaño, emergen de la hibernación con sus propios desafíos familiares.
con mayor probabilidad de habitar las regiones boscosas del parque que los valles abiertos preferidos por los grizzlies. Las madres osas negras mantienen a sus cachorros en los árboles cuando el peligro los amenaza. A diferencia de los cachorros grizzly, que suelen permanecer con su madre de 2 a 3 años, los cachorros de oso negro suelen independizarse después de tan solo 16 o 17 meses. El despertar del suelo presenta sus propios dramas a medida que los insectos se activan y los roedores subterráneos reanudan sus ajetreadas vidas. Los tejones, con sus distintivas caras rayadas y su poderosa capacidad excavadora, excavan complejos sistemas de madrigueras en busca de ardillas terrestres y marmotas. Estos decididos depredadores pueden mover sorprendentes cantidades de tierra en minutos. Sus cuerpos parecen diseñados como máquinas excavadoras vivientes. El paisaje de Yellowstone experimenta una transformación drástica en primavera. A medida que el deshielo satura el suelo, la vegetación inactiva responde con un crecimiento explosivo. Las primeras flores silvestres, como los lirios glaciares, las bellezas primaverales y las campanillas amarillas, emergen entre las últimas capas de nieve, a veces floreciendo literalmente al borde de la nieve. Estas flores tempranas aprovechan la abundante humedad y el aumento de la luz solar antes de que la copa de los árboles se marchite y las deje en sombra. Los lirios glaciares representan los extraordinarios mecanismos de sincronización de la naturaleza. Sus bulbos contienen enzimas especializadas que les permiten generar calor, derritiendo la nieve justo encima y creando espacio para su crecimiento. Sus brillantes flores amarillas transforman laderas enteras en cuestión de días tras la retirada de la nieve, proporcionando un alimento esencial a principios de temporada para los osos pardos, que los consumen por miles. En los ríos y arroyos del parque, las truchas degolladas comienzan sus rituales anuales de desove. Las hembras excavan con la cola depresiones poco profundas en la grava del fondo del río, donde depositan los huevos para que los machos los fecunden. Estas zonas de desove, llamadas zonas de desove, aparecen como parches limpios de grava en medio del lecho más oscuro, signos visibles de la renovación que se está produciendo bajo la superficie del agua. La época de desove de la trucha atrae la atención desde arriba. Las águilas pescadoras, tras regresar de sus zonas de invernada australes, establecen territorios de anidación cerca de zonas de pesca productivas. Estas aves rapaces especializadas, a veces llamadas halcones pescadores, pueden sumergirse completamente en el agua con los pies por delante antes de emerger con el pez firmemente agarrado entre sus garras curvas. Su dedo externo reversible y sus almohadillas plantares especializadas con espículas afiladas les permiten sujetar con seguridad a las presas resbaladizas durante el vuelo de regreso a sus enormes nidos de ramas. Los osos también se sienten atraídos por los peces en desove, aunque los osos pardos de Yellowstone son pescadores menos hábiles que sus parientes costeros, que se alimentan de salmón. Sin embargo, la fuente concentrada de proteínas que representa la trucha en desove atrae a los osos hambrientos a las orillas de los arroyos, donde pueden usar sus patas para atrapar peces en la orilla o simplemente meterse en el agua e intentar atraparlos contra el fondo. Los castores se vuelven particularmente activos a medida que avanza la primavera, reparando presas y madrigueras dañadas por el hielo invernal y las crecidas. Estos ingenieros del ecosistema transforman el paisaje mediante sus actividades de construcción, creando humedales que benefician a innumerables especies. Una sola familia de castores puede talar cientos de árboles al año, prefiriendo el álamo temblón, el álamo americano y el sauce como materiales de construcción y alimento. Los incisivos del castor son herramientas extraordinarias. Son dientes autoafilables de crecimiento continuo con esmalte reforzado con hierro que les da su distintivo color naranja. Estos dientes especializados les permiten devorar árboles mucho más grandes que ellos, adaptando el entorno ribereño a sus necesidades y creando un hábitat complejo que incrementa la biodiversidad en todo el sistema. A medida que los humedales se descongelan y el suelo se calienta, las aves residentes de Yellowstone regresan en oleadas, determinadas por sus patrones migratorios.
Las grullas canadienses, entre las primeras en llegar, realizan elaboradas danzas de cortejo en praderas abiertas. Con casi 1,5 metros de altura, estas antiguas aves saltan con las alas parcialmente extendidas, balanceándose y arqueándose en movimientos sincronizados que fortalecen los vínculos de pareja, que pueden perdurar durante décadas. Los días más cálidos desencadenan la actividad reproductiva de los anfibios. Los sapos occidentales emergen de la hibernación y se reúnen en estanques poco profundos y orillas de lagos. Los machos emiten trinos para atraer a las hembras. Tras el apareamiento, las hembras ponen hileras de huevos, hasta 16.000 por hembra, que eclosionan en renacuajos que deben completar su metamorfosis antes de que su hábitat acuático se seque con el calor del verano. Estos anfibios son indicadores importantes de la salud del ecosistema. Su piel permeable los hace particularmente vulnerables a las toxinas ambientales, mientras que su complejo ciclo de vida, que pasa de hábitats acuáticos a terrestres, los expone a desafíos en múltiples entornos. Los científicos monitorean de cerca sus poblaciones, ya que la disminución de anfibios puede indicar problemas ambientales más amplios. En los bosques de coníferas que cubren gran parte de Yellowstone, un miembro de la familia de las comadrejas se dedica a cazar en primavera. La marta, con su intenso pelaje marrón y su mancha color crema en la garganta, se mueve con asombrosa agilidad entre árboles y troncos caídos. Estos pequeños depredadores pueden abatir presas más grandes que ellos, como ardillas rojas y liebres de raquetas de nieve, que han cambiado su pelaje blanco de invierno por uno marrón de camuflaje estival. Los álamos que crecen en rodales a lo largo de las elevaciones medias del parque experimentan su propia transformación primaveral. Su distintiva corteza blanca, que contiene clorofila y contribuye a la fotosíntesis, se vuelve aún más llamativa a medida que las hojas de color verde brillante emergen de brotes pegajosos. Estos árboles se reproducen principalmente por brotes radiculares en lugar de semillas, creando colonias clonales donde docenas o incluso cientos de árboles aparentemente individuales forman parte del mismo organismo, compartiendo un único y enorme sistema radicular. Para los alces del parque, la primavera trae consigo un alivio nutricional muy necesario. El crecimiento de la hierba fresca proporciona forraje rico en proteínas, tras meses de subsistir con ramoneo leñoso de escaso valor nutricional. Las vacas preñadas, con la carga adicional de los terneros en desarrollo, buscan con especial urgencia estas zonas verdes emergentes. Sus cuerpos, agotados por la escasez invernal, deben ahora soportar no solo su propia recuperación, sino también las etapas finales del desarrollo fetal y las intensas demandas calóricas de la lactancia que les seguirá. El parto de los alces suele alcanzar su máximo a finales de mayo y principios de junio, cuando las madres buscan zonas apartadas, lejos de la manada principal para dar a luz. Los terneros recién nacidos pesan alrededor de 16 kilos y lucen un pelaje moteado que les proporciona un excelente camuflaje entre la luz moteada del bosque. Durante sus primeras semanas, emplean una estrategia similar a la de los cervatillos berrendos. Permanecen ocultos mientras sus madres pastan cerca y regresan varias veces al día para amamantar. En las escarpadas laderas rocosas de las montañas de Yellowstone, los borregos cimarrones dan la bienvenida a su nueva generación. Los corderos nacen con una capacidad innata para trepar que se desarrolla rápidamente bajo la tutela de sus madres. A los pocos días de nacer pueden sortear cornisas precarias y paredes rocosas casi verticales. Estas adaptaciones les permiten escapar de depredadores que no pueden seguirlos en terrenos tan desafiantes. Las praderas y los límites forestales del parque se convierten en escenarios de cortejo aviar, ya que las aves cantoras migratorias establecen territorios y atraen parejas. Los azulejos azules de montaña, entre los primeros en regresar, exhiben su brillante plumaje azul celeste, mientras los machos realizan exhibiciones aéreas y presentan posibles cavidades para nidos a las hembras más exigentes. Su dieta insectívora les obliga a programar su llegada con precisión. Si llegan demasiado pronto, podrían encontrar alimento insuficiente. Si llegan demasiado tarde, los mejores sitios de anidación serán reclamados por sus competidores. Señales más sutiles revelan la presencia continua de residentes permanentes, como el urogallo canadiense.
Los machos establecen territorios de exhibición donde realizan su característico tamborileo, subiéndose a un tronco caído y batiendo las alas a un ritmo acelerado que produce un sonido similar a un trueno lejano. Estos sitios de exhibición, llamados troncos de tamborilero, se identifican por la acumulación de excrementos y pueden ser utilizados por sucesivas generaciones de urogallos durante décadas. Las marmotas de vientre amarillo emergen de 8 meses de hibernación con un trabajo considerable por delante. Estas grandes ardillas terrestres deben recuperar el peso perdido durante su largo letargo invernal y prepararse para la breve temporada reproductiva de verano. Sus distintivos silbidos de advertencia resuenan en las laderas rocosas para alertar a los miembros de la colonia sobre posibles amenazas aéreas, principalmente águilas reales que pueden abalanzarse y llevarse incluso a las marmotas adultas. El clima primaveral en Yellowstone es notoriamente inestable. El cálido sol puede dar paso a nevadas en cuestión de horas. Las tormentas eléctricas vespertinas se vuelven cada vez más frecuentes a medida que avanza la temporada. Sus dramáticas formaciones nubosas se acumulan sobre las montañas antes de desencadenar rayos, granizo y breves aguaceros torrenciales. Estas tormentas, aunque a veces peligrosas, aportan humedad y nitrógeno esenciales. En zonas donde los incendios han creado aberturas en el dosel forestal, se desarrolla la sucesión vegetativa. Los pinos torcidos, con sus conos serotinosos que requieren calor para liberar semillas, establecen nuevos brotes en las zonas quemadas. Estas especies inician el largo proceso de regeneración forestal que se extenderá durante décadas, aumentando gradualmente la sombra y modificando las condiciones del suelo para permitir el desarrollo de comunidades vegetales más diversas. Los cascanueces de Clark, córvidos especializados con una memoria espacial excepcional, desempeñan un papel crucial en la regeneración del pino de corteza blanca. Estas aves pueden recordar miles de ubicaciones de depósitos de semillas en terrenos montañosos complejos. Las semillas que no logran recuperar hasta 98.000 por ave se convierten en la siguiente generación de estos árboles de crecimiento lento y gran altitud que proporcionan recursos alimenticios cruciales para los osos pardos en otoño. A medida que suben las temperaturas, las características termales de Yellowstone exhiben sus colores más vibrantes. Los microorganismos que habitan las aguas termales, las bacterias extremófilas y las arqueas capaces de sobrevivir a temperaturas que cocinarían células comunes, crean vívidos anillos de color alrededor del azul celeste de las aguas más profundas. Cada banda de color representa comunidades de organismos adaptados a rangos de temperatura específicos, creando termómetros vivientes visibles en todo el paisaje. El contraste de fuerzas biológicas y geológicas define el carácter único de Yellowstone. Aquí, la evolución ha producido especies adaptadas no solo a los extremos estacionales, sino también a los desafíos químicos y térmicos de la vida en la cima de un supervolcán activo. A medida que la primavera se acerca al verano, el ritmo del parque se acelera. Los días se alargan drásticamente, permitiendo a las plantas maximizar la fotosíntesis. Los animales que soportaron la escasez del invierno ahora se encuentran en un paisaje de creciente abundancia. La prisa por reproducirse, crecer y prepararse para el breve periodo de condiciones óptimas genera una actividad frenética en todos los hábitats y zonas de elevación. En esta época de renovación se hacen evidentes los intrincados mecanismos de sincronización que han evolucionado a lo largo de milenios. Desde los precisos indicadores de temperatura que indican a las plantas que deben salir de su letargo, hasta las señales del fotoperiodo que estimulan el comportamiento reproductivo en los animales y las complejas interacciones entre depredadores y presas, todo está calibrado según las condiciones específicas de este extraordinario ecosistema. La primavera en Yellowstone ofrece una ventana a estas sincronicidades, revelando la danza de la vida que se ha desplegado aquí desde el retroceso de los últimos glaciares. El verano llega a Yellowstone con la sutileza de una explosión. Es una temporada de abundancia casi inimaginable durante el invierno. Un momento en el que la breve ventana de condiciones ideales desencadena una carrera biológica para crecer, reproducirse y prepararse para los desafíos venideros.
A lo largo de los 1 millones de hectáreas del parque, la vida se manifiesta en innumerables formas y estrategias. Desde las bacterias microscópicas del suelo que procesan nutrientes hasta los enormes bisontes machos que establecen su dominio reproductivo, todos los organismos participan en la gran aceleración del verano. La energía del sol, captada por las plantas fotosintetizadoras, se propaga por la red trófica con una intensidad única en esta breve temporada de abundancia. Para los osos pardos de Yellowstone, el verano representa una oportunidad crucial. Tras salir de la hibernación con una nutrición deficiente, ahora se encuentran en un entorno de creciente abundancia. Las hembras con cachorros se enfrentan a una presión especial, ya que deben consumir suficientes calorías para mantener la producción de leche, mientras enseñan a sus crías habilidades esenciales de supervivencia. Una madre osa puede extenderse por cientos de kilómetros cuadrados durante el verano, guiando a sus cachorros hacia las fuentes de alimento estacionales a medida que están disponibles. La dieta del oso grizzly demuestra su adaptabilidad. Como omnívoros, consumen de todo, desde hormigas y polillas hasta crías de alce y carroña. Sus largas y curvadas garras les sirven como herramientas multiusos. Desenterran raíces de plantas nutritivas, remueven rocas para encontrar cangrejos de río e insectos, o excavan madrigueras para ardillas terrestres. Un oso grizzly de verano puede consumir 30.000 calorías diarias durante sus periodos de máxima alimentación. La trucha degollada, que antaño abundaba en el lago Yellowstone y sus afluentes, históricamente constituía una importante fuente de alimento para los osos durante el verano. La introducción ilegal de trucha de lago no autóctona en la década de 1980 devastó la población de trucha degollada, obligando a los osos a buscar alternativas de alimentación. Los bisontes entran en su temporada reproductiva a medida que avanza el verano. Los machos, que suelen llevar una vida solitaria o formar pequeños grupos de solteros, se reincorporan a las manadas más grandes, dominadas por hembras y sus crías. El cambio en el comportamiento de los machos es drástico. Su comportamiento normalmente tranquilo da paso a exhibiciones agresivas mientras compiten por las oportunidades de reproducción. Los bisontes machos establecen su dominio mediante exhibiciones impresionantes, en lugar de combates reales cuando es posible. Escarban la tierra, creando pozas donde se revuelcan y cubren sus enormes cuerpos con tierra. Esto lo hacen en parte para disuadir a los insectos que los pican, pero también como una muestra visual de su tamaño y vigor. Sus bramidos se extienden kilómetros a través de los valles, anunciando su presencia tanto a posibles parejas como a rivales. Cuando las exhibiciones resultan insuficientes, las confrontaciones físicas determinan la jerarquía reproductiva. Estos enfrentamientos entre colosos de 900 kilos pueden ser de una intensidad impresionante. Los machos embisten a toda velocidad, con sus cráneos y músculos del cuello especialmente adaptados, absorbiendo impactos que matarían a la mayoría de los demás mamíferos. Aunque rara vez son mortales, estas batallas pueden causar lesiones graves, sobre todo en ojos y patas, lo que podría comprometer las posibilidades de supervivencia del macho durante el invierno. El período reproductivo, llamado celo, transforma la dinámica del rebaño. Los toros examinan constantemente la receptividad de las hembras, utilizando su agudo olfato para detectar los cambios hormonales que indican el celo. Una vaca es fértil durante menos de 24 horas, lo que genera una intensa competencia entre los toros. Los machos más grandes y dominantes realizan la mayor parte del ciclo reproductivo, asegurando así la contribución genética de individuos que han demostrado su capacidad para prosperar en este entorno desafiante. Para los alces de Yellowstone, el verano es un periodo de recuperación y preparación. Las vacas que parieron a finales de la primavera ahora pastan en praderas productivas, convirtiendo la abundante vegetación en leche rica para sus terneros de rápido crecimiento. Los machos, por su parte, invierten una enorme energía en el crecimiento de sus astas, el tejido de más rápido crecimiento en el reino animal, capaz de crecer hasta 2,5 centímetros al día durante su máximo desarrollo. Las astas de alce son maravillas de la ingeniería biológica. Crecen a partir de células especializadas en la base y se extienden y ramifican según la programación genética y el estado nutricional.
Durante el crecimiento permanecen cubiertas de terciopelo, una piel especializada rica en vasos sanguíneos que transportan calcio y otros minerales al hueso en desarrollo. A finales del verano, las astas se endurecen. El flujo sanguíneo cesa y el terciopelo se seca y se desprende, revelando el hueso pulido que se encuentra debajo. Los cachorros de lobo nacidos en abril ya han salido de sus guaridas y han establecido zonas sobre el suelo donde permanecen mientras los adultos cazan. Estos lugares se convierten en centros sociales para la manada, donde desarrollan habilidades cruciales mediante juegos que imitan los comportamientos que necesitarán como adultos: perseguir, abalanzarse y establecer jerarquías en la manada mediante simulacros de peleas y pruebas de fuerza. Los miembros adultos de la manada se turnan para cazar y cuidar a los animales, manteniendo así la estructura social cooperativa que hace de los lobos depredadores tan exitosos en este entorno desafiante. Al regresar, los cazadores regurgitan carne parcialmente digerida para las crías y los adultos que se quedaron. El verano impone sus propios desafíos a los lobos de Yellowstone. Su denso pelaje doble, tan ventajoso en invierno, se vuelve una carga con el calor del verano. Los lobos se vuelven principalmente activos al amanecer y al anochecer, descansando en zonas sombreadas durante las horas más calurosas. Su tasa de éxito en la caza disminuye en comparación con el invierno, ya que las presas recuperan fuerza y movilidad gracias a una nutrición abundante. Los cervatillos berrendos nacidos en primavera exhiben ahora la notable velocidad que define a su especie. A mediados del verano, pueden superar a la mayoría de los depredadores, practicando su carrera y el pronking, un salto distintivo en el que las cuatro patas se levantan del suelo simultáneamente. Este comportamiento, que parece juguetón, en realidad desarrolla la coordinación y la capacidad cardiovascular que algún día podrían salvarles la vida. Los enormes ojos del berrendo, proporcionalmente entre los más grandes de cualquier mamífero terrestre, revelan su historia evolutiva. Con pupilas que permanecen horizontales independientemente de la posición de la cabeza y un campo visual cercano a los 320 grados, pueden detectar movimiento hasta a 6 kilómetros de distancia. Estas adaptaciones evolucionaron para detectar guepardos americanos y otros depredadores veloces que desaparecieron al final del Pleistoceno, dejando al berrendo aparentemente sobrediseñado para su entorno actual. Los osos negros alcanzan su máximo nivel de actividad durante el verano, y su dieta omnívora varía según la disponibilidad de alimento. A diferencia de los osos grizzly, los osos negros son trepadores expertos, que utilizan tanto para buscar alimento como para escapar de amenazas. Sus garras curvas actúan como herramientas naturales de escalada, permitiéndoles ascender por troncos verticales con una velocidad sorprendente y descender hacia atrás, o con un deslizamiento controlado que se asemeja al de un bombero en un poste. La dieta del oso experimenta transiciones estacionales a medida que los diferentes alimentos alcanzan su máximo valor nutricional. El comienzo del verano trae consigo la aparición de plantas y proteínas de insectos, que se transforman en bayas a medida que maduran en diferentes altitudes. Los osos poseen una memoria espacial excepcional, regresando a sus zonas de alimentación productivas año tras año, a menudo siguiendo las mismas rutas a través del paisaje, creando lo que los biólogos denominan conocimiento cultural, que se transmite de generación en generación. En los lagos y estanques de Yellowstone, los polluelos de cisne trompetero, nacidos a principios del verano, siguen de cerca a sus padres, aprendiendo a encontrar vegetación acuática, invertebrados y, ocasionalmente, pequeños peces. Estas enormes aves, con una envergadura de casi 2,5 metros, fueron casi extintas a principios del siglo XX debido a la caza por sus plumas y piel. Su recuperación representa uno de los logros parciales de la conservación, aunque siguen siendo vulnerables a la pérdida de hábitat y a las perturbaciones humanas. Las colonias de castores alcanzan su máximo nivel anual de actividad durante los meses de verano. Estos extraordinarios ingenieros del ecosistema mantienen complejos grupos familiares dentro de sólidas madrigueras construidas con ramas y lodo. Sus presas transforman arroyos de curso libre en humedales productivos que benefician a innumerables especies,
desde insectos acuáticos y anfibios hasta alces y aves acuáticas. Una sola familia de castores puede talar cientos de árboles al año, con una aparente selectividad por ciertas especies y tamaños. Su alimento preferido, la corteza interna del álamo temblón, el álamo americano y el sauce, se vuelve más nutritivo durante los meses de verano. Los animales almacenan el exceso de ramas bajo el agua cerca de sus madrigueras, creando así pilas de alimento que les permitirán alimentarse cuando el hielo dificulte o imposibilite la búsqueda de alimento. El alce, la especie de ciervo más grande de Norteamérica, encuentra un hábitat ideal en estos humedales creados por los castores. Su sistema digestivo especializado les permite procesar plantas acuáticas que serían desagradables o tóxicas para otros ungulados. Un alce puede consumir entre 22 y 27 kilos de vegetación al día durante el verano, acumulando reservas que le permitirán sobrevivir el invierno, cuando su metabolismo se ralentiza y el alimento escasea. Los alces han desarrollado adaptaciones notables para su estilo de vida semiacuático. Sus hocicos alargados y labios superiores prensiles funcionan como pinzas flexibles para recolectar vegetación tanto sobre como bajo el agua. El distintivo colgajo de piel que cuelga de la garganta, llamado papada o campanilla, podría funcionar como un mecanismo de señalización social, aunque su propósito exacto sigue siendo objeto de debate entre los biólogos. El verano trae consigo las mejores oportunidades de pesca para el águila pescadora de Yellowstone. Estas aves rapaces especializadas, a veces llamadas halcones pescadores, poseen adaptaciones únicas para su estilo de vida piscívoro. Su dedo externo puede rotar hacia atrás para proporcionar un agarre doble, tanto frontal como posterior, sobre peces resbaladizos. Las almohadillas especiales de sus patas contienen espículas afiladas que mejoran su agarre, mientras que las escamas orientadas hacia atrás en sus garras funcionan como púas para evitar que los peces escapen. Los nidos de águila pescadora, a menudo construidos sobre árboles muertos cerca de zonas de pesca productiva, se convierten en centros de actividad a medida que los padres entregan un flujo casi continuo de peces a los polluelos en crecimiento. Las crías se desarrollan rápidamente, alcanzando casi el tamaño adulto a las 6 semanas de la eclosión. Sus primeros vuelos suelen ocurrir entre 7 y 8 semanas después de la eclosión, aunque los padres continúan proporcionándoles alimento mientras los jóvenes desarrollan habilidades de caza. Mientras que las águilas pescadoras se especializan en la pesca, otras aves rapaces persiguen presas diferentes. Los halcones peregrinos, tras recuperarse de la casi extinción debido a la contaminación por DDT, cazan aves más pequeñas con espectaculares ataques aéreos. En su caída en picado de caza, una velocidad que puede superar los 320 km por hora, se convierten en los animales más rápidos de la Tierra. Esta velocidad les permite golpear a sus presas en el aire con tal fuerza que el impacto por sí solo suele ser fatal. Las águilas reales patrullan las zonas más altas de Yellowstone, donde las corrientes térmicas ofrecen condiciones ideales para el vuelo. Con una envergadura de 2,4 metros y garras capaces de ejercer una presión de 340 kilogramos por centímetro cuadrado, pueden capturar presas tan grandes como crías de berrendo o coyote. Sus principales presas en verano son las marmotas de vientre amarillo y las liebres de cola blanca, aunque también buscan carroña cuando la encuentran. Las nutrias de río son los residentes de verano más juguetones de Yellowstone. Estos miembros semiacuáticos de la familia de las comadrejas combinan una gran habilidad para la caza con lo que parece ser un auténtico disfrute de sus capacidades físicas. Las familias crean toboganes de lodo a lo largo de las riberas, trepando repetidamente para luego deslizarse al agua en una actividad que parece puramente recreativa, pero que también puede servir para enseñar a las nutrias jóvenes importantes habilidades de movimiento. A pesar de su comportamiento juguetón, las nutrias son formidables depredadores con adaptaciones especializadas para la caza acuática. Sus sensibles bigotes pueden detectar el movimiento de sus presas en aguas turbias o en la oscuridad total.
Sus poderosas mandíbulas y dientes afilados les permiten despachar peces rápidamente. Su denso pelaje de doble capa, con hasta 1 millón de pelos por pulgada cuadrada, les proporciona aislamiento incluso en los arroyos de montaña más fríos. El verano en Yellowstone trae consigo dramas meteorológicos diarios. A medida que el sol calienta el paisaje, el aire cargado de humedad asciende rápidamente sobre las montañas, formando imponentes nubes de tormenta que pueden alcanzar alturas de 15.200 metros o más. A media tarde, estas tormentas suelen desatar breves pero intensos aguaceros, relámpagos y ocasionalmente granizo antes de disiparse al anochecer, repitiendo el ciclo al día siguiente. Los rayos de estas tormentas provocan numerosos incendios pequeños anualmente, un proceso natural que ha moldeado los bosques de Yellowstone durante milenios. La mayoría de los incendios son pequeños, quemando la maleza y creando áreas dispersas en el hábitat que aumentan la biodiversidad. Ocasionalmente, cuando las condiciones se alinean, incendios más grandes transforman partes significativas del paisaje, como se observó durante los históricos incendios de 1988 que afectaron a más del 30% del parque. Los días de verano se alargan en Yellowstone, con casi 16 horas de luz diurna en el solsticio. Este fotoperiodo prolongado desencadena complejas respuestas hormonales en plantas y animales, acelerando el crecimiento y señalando la naturaleza finita de la estación favorable. Desde el coro de pájaros cantores al amanecer hasta la aparición de murciélagos al atardecer, el ciclo diario contiene innumerables ritmos entrelazados de actividad. Los colibríes de cola ancha, que pesan menos de 1 centavo, son los visitantes de verano más pequeños de Yellowstone. Estos acróbatas aéreos deben consumir diariamente más de su peso corporal en néctar para alimentar su metabolismo tan rápido que sus corazones laten más de 1.200 veces por minuto durante el vuelo. Polinizan numerosas especies de flores silvestres, mientras defienden sus territorios de alimentación con exhibiciones agresivas y sus característicos trinos de alas. El llamativo plumaje del macho de la tangara occidental, con su cabeza roja, cuerpo amarillo y alas negras, lo convierte en uno de los residentes de verano más coloridos de Yellowstone. Estos migrantes neotropicales recorren miles de kilómetros anualmente entre las zonas de invernada de Centroamérica y las zonas de reproducción del norte. El brillante pigmento rojo de sus plumas proviene de su dieta. A diferencia de muchas aves rojas que pueden sintetizar sus propios pigmentos rojos, las tangaras deben consumir insectos que contienen compuestos específicos que sus cuerpos convierten para obtener su distintiva coloración roja. Los ciervos mulos pasan el verano recuperándose tras los rigores del invierno. A diferencia de sus primos de cola blanca, que prefieren los corredores fluviales y los bosques más densos, los ciervos mulos prosperan en los hábitats más secos y abiertos de Yellowstone. Su característico paso a saltos, llamado stotting, implica que sus 4 patas se despeguen del suelo simultáneamente, lo que les permite desplazarse por terrenos accidentados con mayor eficiencia que una zancada de carrera convencional. Las orejas del venado mulo, que dan nombre al ciervo mulo, cumplen múltiples funciones además de una audición excepcional. Estos grandes órganos, altamente vascularizados, actúan como radiadores durante el calor del verano, permitiendo que el exceso de calor corporal se disipe a través de los vasos sanguíneos cercanos a la superficie. Las orejas pueden rotar independientemente, lo que permite al animal rastrear múltiples fuentes de sonido simultáneamente. En los bosques de coníferas de Yellowstone, la marta de pino es uno de los depredadores más eficientes del verano. Estos miembros arbóreos de la familia de las comadrejas se desplazan con asombrosa agilidad por el dosel, capaces de saltar varios metros entre las ramas mientras persiguen a sus presas. A pesar de pesar solo entre 900 y 1,35 kilogramos, suelen cazar ardillas rojas de su mismo tamaño y ocasionalmente liebres de raquetas de nieve mucho más grandes que ellas. En las praderas del parque, los tejones americanos crean extensos sistemas de madrigueras subterráneas que sirven de refugio a numerosas otras especies. Estos poderosos excavadores utilizan sus enormes patas delanteras y largas garras para excavar colonias de ardillas terrestres, creando sistemas de túneles que pueden contar con múltiples entradas,
cámaras de anidación y áreas de almacenamiento de alimento. El verano trae consigo la salida de las crías de tejón, que permanecen con su madre hasta su dispersión otoñal. Los coyotes cambian sus estrategias de caza a medida que avanza el verano. El énfasis inicial en las crías vulnerables de alce y berrendo da paso a una mayor atención a presas más pequeñas a medida que estas crías de ungulados ganan tamaño y velocidad. El característico salto de ratón del coyote, un salto vertical que hace que sus patas delanteras caigan con precisión sobre pequeños mamíferos detectados por el sonido en la hierba alta, se convierte en una imagen común en las praderas de todo el parque. La dinámica familiar de los coyotes refleja la de sus primos lobos en muchos aspectos, aunque las manadas suelen ser más pequeñas, generalmente compuestas por una pareja reproductora y sus crías. Las crías que nacen en primavera se desarrollan rápidamente durante la abundancia estival, aprendiendo habilidades de caza mediante el juego y la observación. A finales del verano, empiezan a acompañar a los adultos en sus incursiones de caza, aunque pueden permanecer con sus padres durante su primer invierno. El verano trae otra migración a Yellowstone, con millones de visitantes que llegan para presenciar las maravillas del parque. Desde las predecibles erupciones del Old Faithful hasta encuentros fortuitos con la carismática megafauna, estos peregrinos al primer parque nacional de Estados Unidos generan su propio impacto ecológico. Gestionadas con cuidado, estas visitas brindan un apoyo público crucial para la conservación, a la vez que financian la investigación científica y programas educativos. La diversidad de floraciones estivales de Yellowstone sustenta a más de 400 especies de abejas, desde diminutas abejas del sudor, apenas visibles a simple vista, hasta enormes abejorros capaces de volar a temperaturas cercanas al punto de congelación. Estos polinizadores son la base del éxito reproductivo de innumerables especies de plantas que han desarrollado estructuras, colores y atracciones químicas especializadas para asegurar que su polen llegue a las flores compatibles. No todas las relaciones en el paisaje estival de Yellowstone son evidentes. Muchas plantas, como el brillante pincel indio, practican un parasitismo parcial, aprovechando las raíces de las plantas vecinas para extraer agua y nutrientes, a la vez que producen su propia energía mediante la fotosíntesis. Estas complejas interacciones revelan la insuficiencia de los modelos simples depredador-presa para comprender el funcionamiento del ecosistema. El calor del verano permite que las bacterias termófilas de Yellowstone alcancen su máxima visibilidad. Los vibrantes anillos naranja, amarillo y verde que rodean las aguas termales representan comunidades de microorganismos adaptados a gradientes de temperatura específicos. Estos extremófilos se han convertido en objeto de gran interés científico, y las enzimas extraídas de las bacterias de Yellowstone se utilizan ahora en diversos ámbitos, desde la identificación genética hasta los detergentes para la ropa. A medida que el día da paso a la noche, las criaturas diurnas de Yellowstone buscan refugio mientras emergen los especialistas nocturnos. Las luciérnagas realizan sus exhibiciones de cortejo bioluminiscentes en praderas cercanas al agua. Cada especie produce un patrón distintivo de destellos, creando una silenciosa conversación de luz que permite a machos y hembras identificar parejas compatibles en la creciente oscuridad. Los pequeños murciélagos pardos emergen de sus refugios diurnos en grietas de rocas y árboles huecos para cazar insectos voladores. Estos insectívoros aéreos pueden consumir más de 1000 mosquitos por hora, lo que proporciona un control natural de plagas, a la vez que convierte la proteína de los insectos en guano que fertiliza el suelo y los ecosistemas cavernícolas. Una sola colonia de cría puede consumir decenas de miles de insectos cada noche durante el pico de verano. A medida que el verano avanza hacia el otoño, comienzan a aparecer cambios sutiles. Los días se acortan imperceptiblemente, provocando cambios hormonales en plantas y animales. Las noches se vuelven más frescas, dando paso a los primeros cambios de color en la vegetación caducifolia. La gran rueda de las estaciones continúa su eterno giro, avanzando inevitablemente hacia la época de la cosecha y los preparativos para el regreso del invierno. Esta es una temporada de preparación y transición, de reunión y migración, de rituales de apareamiento y cosechas finales antes de que el invierno recupere las tierras altas.
La banda sonora del otoño comienza antes del amanecer, cuando los ciervos machos anuncian su presencia con evocadores clarines que resuenan en los valles envueltos en la niebla matutina. Sus voces, mitad silbido, mitad rugido, se extienden kilómetros por el aire puro de la montaña, sirviendo tanto de desafío a sus rivales como de anuncio a posibles parejas. El celo ha comenzado, transformando a estos animales, normalmente tranquilos, en agresivos competidores consumidos por la urgencia reproductiva. Para el alce de Yellowstone, el otoño representa la culminación del propósito biológico del año. Los machos de alce han pasado el verano desarrollando y puliendo sus magníficas astas, que pueden medir 1,5 metros y pesar hasta 18 kilos. Ahora, estas armas y símbolos de estatus determinan el éxito reproductivo, ya que los machos establecen y defienden harenes de hembras, que a veces incluyen 20 o más hembras. Los enfrentamientos entre toros pueden ser espectaculares y peligrosos. Oponentes de igual nivel pueden luchar durante horas, con sus enormes astas entrelazadas mientras empujan, giran y maniobran para obtener ventaja. El vencedor reclama o mantiene sus derechos reproductivos, mientras que el vencido se retira para recuperar fuerzas o buscar hembras menos protegidas. Las lesiones mortales son raras, pero no desconocidas. Patas rotas, heridas punzantes o, ocasionalmente, toros cuyas astas se enredan inextricablemente, condenándolos a una lenta inanición. Una hembra de alce es receptiva solo 24 horas durante su ciclo estral, lo que genera una intensa competencia entre los machos. El macho dominante debe vigilar constantemente su harén, detectando cuándo cada hembra se acerca a la fertilidad, a la vez que se defiende de rivales oportunistas. El gasto energético es enorme, ya que los machos pueden perder hasta el 20% de su peso corporal durante el celo, entrando al invierno en un estado de vulnerabilidad que aumenta el riesgo de mortalidad. Para los osos pardos de Yellowstone, el otoño desencadena un frenesí alimenticio conocido como hiperfagia, un estado biológico en el que el hambre predomina sobre casi cualquier otra necesidad. Los osos deben consumir hasta 20.000 calorías diarias durante este periodo para acumular las reservas de grasa que les permitirán sobrevivir la hibernación. Su ya impresionante capacidad de excavación se intensifica a medida que excavan raíz de galleta, yampa y otros tubérculos ricos en almidón en las praderas del parque. La distintiva joroba del hombro del oso grizzly contiene músculos enormes que potencian su capacidad de excavación. Sus garras delanteras, que pueden superar los 10 centímetros de largo, funcionan como eficientes herramientas de excavación. Un solo oso puede remover hectáreas de tierra durante la búsqueda de alimento en otoño, aireándola y dispersando las semillas de las plantas. Los campos de bayas atraen a los osos desde kilómetros de distancia, gracias a su extraordinario olfato que detecta la fruta madura a lo largo de grandes distancias. Los arándanos rojos, los amelanchier, las cerezas silvestres y las bayas de búfalo proporcionan azúcar concentrado que se convierte eficientemente en la grasa necesaria para sobrevivir en invierno. Un oso puede consumir miles de bayas al día, cuyos jugos manchan su pelaje alrededor de la boca y las patas. En las cuencas hidrográficas donde las poblaciones nativas de trucha degollada se mantienen saludables, las migraciones otoñales de peces proporcionan proteínas y grasas esenciales a los osos que se preparan para la hibernación. Los osos emplean diversas técnicas de pesca, como permanecer inmóviles ante una rápida embestida, lanzarse de cabeza para atrapar a los peces contra el fondo de los arroyos o simplemente vadear aguas poco profundas azotando a los peces hacia la orilla con sus poderosas patas. A mayor altitud, las semillas de pino de corteza blanca se encuentran disponibles a medida que las piñas maduran. Los osos negros, con su superior capacidad trepadora, ascienden al dosel para recolectar esta fuente de alimento rica en calorías. Los osos grizzly, menos hábiles para trepar, pueden sacudir los árboles o buscar semillas escondidas por las ardillas rojas. Una sola piña de pino de corteza blanca puede contener más de 100 semillas, cada una de las cuales ofrece una nutrición concentrada crucial para el aumento de peso antes de la hibernación. A medida que avanza el otoño, las osas adquieren una apariencia distintiva gracias a la acumulación de grasa subcutánea. Sus caras, normalmente con forma de plato, se engrosan y sus cuerpos se redondean notablemente.
Esta transformación representa una garantía de supervivencia. Cada libra de grasa sustenta a la osa durante aproximadamente un día de hibernación. Las hembras que dan a luz durante el invierno necesitan reservas adicionales para mantener la producción de leche mientras aún están en la madriguera. Los bisontes de Yellowstone pasan de la temporada de cría de verano a la preparación otoñal para los desafíos del invierno. Los machos, tras gastar una enorme energía durante el celo, se concentran en recuperar su forma física. Sus enormes cabezas y hombros robustos albergan músculos y una estructura ósea especializados, desarrollados específicamente para apartar la nieve y alcanzar el forraje que se encuentra debajo. Aunque menos dramáticas que las migraciones de larga distancia observadas históricamente, muchos bisontes de Yellowstone realizan desplazamientos estacionales en respuesta a las condiciones cambiantes. A medida que la nieve se acumula en las zonas más altas, las manadas se desplazan gradualmente hacia áreas de invernada a menor altitud. Estos desplazamientos siguen rutas tradicionales utilizadas durante generaciones, lo que representa una forma de conocimiento cultural transmitido entre los miembros de la manada. Los bisontes comienzan a desarrollar su pelaje invernal a medida que los días se acortan, independientemente de la temperatura. Su pelo externo, denso y espeso, puede alcanzar los 38 centímetros de largo, mientras que su densa capa interna proporciona un aislamiento térmico resistente a temperaturas de hasta menos 40 grados. Esta notable adaptación les permite conservar el calor corporal con tanta eficiencia que la nieve puede acumularse en su lomo sin derretirse por la pérdida de calor corporal. Para el berrendo de Yellowstone, el otoño marca el inicio de una de las migraciones de ungulados más largas de los 48 estados contiguos. Algunas manadas recorren más de 240 kilómetros entre sus áreas de distribución estival en el parque y sus zonas de invierno en la cuenca del río Green, en Wyoming. Este viaje atraviesa múltiples jurisdicciones, sorteando un mar de carreteras, vallas, proyectos energéticos y zonas residenciales. Las notables adaptaciones del berrendo se hacen evidentes durante la migración. Cuando se alarman, músculos especializados erizan los pelos blancos de su grupa, creando una señal luminosa, visible a kilómetros de distancia, que alerta a otros berrendos de un posible peligro. Su corazón, pulmones y tráquea de gran tamaño les permiten correr a 56 kilómetros por hora de forma sostenida, con ráfagas que superan los 88 kilómetros por hora. Esta es una respuesta evolutiva a depredadores que ya no existen, pero que los mantiene a salvo de lobos y coyotes. Para los lobos de Yellowstone, el otoño trae consigo la consolidación familiar, ya que las crías nacidas en primavera, ya casi adultas, se integran mejor en las actividades de la manada. El caos estructurado de la crianza estival de las crías da paso a comportamientos de manada más coordinados. La eficiencia de la caza mejora con la participación de estos lobos adolescentes, aunque su exuberancia a veces socava el sigilo calculado de los adultos experimentados. Los lobos suelen desplazarse con un paso directo, colocando sus patas traseras con precisión en las huellas dejadas por las delanteras. Este movimiento, que ahorra energía, les permite cubrir grandes distancias con un mínimo esfuerzo. Una manada típica puede patrullar un territorio de más de 320 kilómetros cuadrados, utilizando aullidos y marcaje olfativo para comunicar los límites a las manadas vecinas. La cohesión de la manada se fortalece mediante vocalizaciones compartidas. Los aullidos de los lobos cumplen múltiples funciones: anuncios territoriales, llamadas de reunión y expresiones de vínculos sociales. Cada lobo tiene una voz distintiva, reconocible para sus compañeros de manada, y los aullidos suelen comenzar con un animal y aumentar a medida que otros se unen en un coro armonioso. Estas vocalizaciones pueden transmitirse kilómetros en los valles abiertos de Yellowstone, creando uno de los paisajes sonoros más emblemáticos de la naturaleza. El otoño trae una actividad frenética a las colonias de castores de Yellowstone. Estos laboriosos roedores deben asegurar que sus presas y madrigueras estén en perfectas condiciones antes de que las formaciones de hielo limiten su capacidad de construcción. El sonido de los árboles cayendo se hace común a lo largo de los corredores ribereños, ya que los castores recolectan materiales de construcción y reservas de alimento que les permitirán sobrevivir el invierno. Los distintivos incisivos anaranjados del castor
crecen continuamente a lo largo de su vida, con un esmalte más duro en la superficie frontal que en la posterior. Esta dureza diferencial crea un efecto de autoafilado con el desgaste de los dientes, manteniendo un filo similar al de un cincel, capaz de talar un árbol de 15 centímetros de diámetro en menos de 30 minutos. Estos mismos dientes permiten a los castores cortar ramas en secciones manejables para transportarlas a sus madrigueras. La madriguera del castor, cuidadosamente construida, ofrece protección contra los depredadores y aislamiento contra el frío invernal. Con paredes de hasta 1 metro de grosor, compuestas de ramas entrelazadas selladas con barro, la cámara interior permanece a una temperatura superior a los 90 grados Celsius, congelándose incluso cuando las temperaturas exteriores descienden muy por debajo de cero. Las entradas submarinas impiden el acceso a los depredadores terrestres, mientras que los depósitos de alimento almacenados bajo el hielo proporcionan nutrición cuando la búsqueda de alimento se vuelve imposible. Los álamos temblones crean uno de los espectáculos visuales más espectaculares del otoño. Estos árboles caducifolios viven en colonias clonales conectadas por un único y enorme sistema radicular, y lo que parece un bosque de árboles individuales podría ser en realidad un solo organismo con miles de años de antigüedad. Su brillante follaje otoñal dorado se debe a la reabsorción de clorofila de las hojas por parte del árbol, revelando pigmentos carotenoides amarillos previamente enmascarados por el verde. El característico movimiento de las hojas del álamo temblón, que tiemblan con la más mínima brisa, se debe a sus singulares tallos aplanados. Esta adaptación permite que la luz solar llegue a las hojas inferiores y puede reducir la herbivoría al dificultar que los insectos se posen y alimenten. Con la llegada del invierno, los árboles desprenden estas hojas intencionalmente mediante un proceso llamado abscisión, que forma una capa de células en la base de la hoja que la separa de la rama. Los cascanueces de Clark desempeñan un papel crucial en la reproducción del pino de corteza blanca. Estos córvidos especializados recolectan semillas de los conos y almacenan miles de ellas en depósitos subterráneos dispersos por su territorio. Su notable memoria espacial les permite recuperar la mayoría de estos depósitos durante la escasez de alimento invernal, pero las semillas olvidadas se convierten en la siguiente generación de árboles. El pico del cascanueces representa una herramienta especializada, desarrollada específicamente para extraer semillas de piñas cerradas. Esta relación coevolutiva entre ave y árbol se ha desarrollado a lo largo de millones de años, y el pino de corteza blanca ahora depende del cascanueces para la dispersión de semillas. El cambio climático amenaza esta relación, ya que el aumento de las temperaturas permite que los escarabajos del pino sobrevivan a mayor altitud, diezmando los bosques de pino de corteza blanca a un ritmo mayor al de su regeneración. Los alces machos completan su ciclo anual de crecimiento de astas al comenzar el otoño. A diferencia de las astas de otras especies de ciervos, que suelen ramificarse en múltiples direcciones, las astas de los alces se desarrollan como estructuras palmeadas, palas anchas y aplanadas que pueden extenderse hasta 2 metros de punta a punta. Estos enormes crecimientos requieren una enorme inversión nutricional, ya que consumen calcio y fósforo, que deben reponerse antes de los desafíos del invierno. La transición de un crecimiento aterciopelado a un arma endurecida ocurre rápidamente. Al cesar el flujo sanguíneo a las astas, el terciopelo se seca y se vuelve irritante. Los machos se frotan contra la vegetación para eliminar este tejido muerto, a veces con una apariencia casi frenética en su esfuerzo por liberarse de los jirones de piel ensangrentada. Las astas pulidas que se encuentran debajo sirven tanto para el combate entre machos como para mostrar su calidad genética a las posibles parejas. La migración de rapaces alcanza su máximo nivel durante el otoño, cuando a las aves residentes se les unen las especies del norte que se desplazan hacia el sur antes del invierno. Las águilas reales se desplazan sobre las corrientes térmicas ascendentes que se crean cuando la luz solar calienta las paredes rocosas y las laderas orientadas al sur. Estas enormes aves pueden recorrer cientos de kilómetros en un solo día, moviéndose hábilmente entre las térmicas, ganando altitud en cada columna de aire ascendente antes de planear eficientemente hacia la siguiente. Las distintivas formaciones en gumpe de los gansos canadienses migratorios se han convertido en imágenes y sonidos comunes en las vías fluviales de Yellowstone.
Esta disposición aérea no es meramente simbólica, sino que representa una sofisticada estrategia de ahorro de energía. Cada ave, excepto la líder, se desplaza en la corriente ascendente aerodinámica creada por los vórtices de las puntas de las alas de la ave que va delante, lo que reduce el gasto energético hasta en un 14%. Los líderes rotan periódicamente, distribuyendo la posición más exigente entre varios individuos. No todas las aves de Yellowstone parten para pasar el invierno. El mirlo acuático americano, la única ave cantora verdaderamente acuática de Norteamérica, permanece activo todo el año, sumergiéndose bajo arroyos rodeados de hielo para cazar insectos acuáticos. Estas extraordinarias aves se han adaptado a su estrategia de alimentación submarina con células sanguíneas especializadas que almacenan oxígeno adicional, escamas móviles que cierran sus fosas nasales durante las inmersiones y glándulas sebáceas especializadas que impermeabilizan sus plumas. Los mamíferos que mantienen inviernos activos comienzan a cambiar su pelaje, abrigo de piel, a medida que avanza el otoño. El pelaje estival de la marta da paso a un pelaje invernal más denso con pelos de protección más largos y una capa interna más aislante. Esta cobertura especializada le permite mantenerse activa en temperaturas bajo cero y nieve profunda y continúa cazando ardillas rojas y liebres de raquetas de nieve durante los meses de invierno. Las primeras nevadas significativas suelen llegar a las zonas más altas de Yellowstone en octubre, creando un paisaje en transición. Estas tormentas tempranas pueden disiparse rápidamente, pero sirven como presagios de la temporada venidera. Las plantas y los animales responden a estas señales con creciente urgencia, completando los preparativos finales antes de que el invierno se afiance definitivamente en las tierras altas. Las heladas matutinas se vuelven cada vez más frecuentes a medida que avanza el otoño. Las formaciones cristalinas transforman temporalmente las praderas de Yellowstone. Estas heladas desencadenan la latencia final en muchas especies vegetales, cuyos procesos químicos cambian del crecimiento a la supervivencia invernal a medida que las estructuras celulares se adaptan para evitar la ruptura durante las temperaturas gélidas. Los alces comienzan su migración con el otoño, abandonando sus zonas de distribución estival en las zonas altas del parque para pasar el invierno en zonas más bajas. Algunas manadas recorren hasta 96 kilómetros, siguiendo antiguas rutas que sus ancestros han utilizado durante incontables generaciones. Estos viajes cruzan múltiples jurisdicciones, como los límites del parque, los bosques nacionales y las tierras privadas, lo que genera desafíos para la conservación a medida que el desarrollo humano fragmenta cada vez más los corredores migratorios tradicionales. Las zonas termales conservan su aspecto sobrenatural a pesar de los cambios estacionales. Las vibrantes capas bacterianas que rodean las aguas termales cambian ligeramente en respuesta al enfriamiento de la temperatura ambiente a medida que predominan diferentes comunidades microbianas. Algunas piscinas termales lucen aún más espectaculares cuando están rodeadas de escarcha o nieve ligera, ya que la yuxtaposición de calor y frío extremos crea efectos de vapor surrealistas a la luz de la mañana. Los árboles que marcan los osos sufren cada vez más arañazos y mordeduras a medida que se acerca el invierno. Tanto los osos negros como los grizzly dejan rastros de su olor, pelo y señales visuales de su presencia al frotarse y arañar árboles específicos. Estas comunicaciones les ayudan a evitar enfrentamientos directos durante su frenesí alimentario prehibernativo, cuando los niveles de agresividad son altos y los territorios se solapan en los sitios de alimentación productivos. La trucha marrón, introducida en las aguas de Yellowstone a principios del siglo XX, comienza su época de desove con la bajada de la temperatura del agua. Las hembras excavan con la cola depresiones en el fondo de grava de los arroyos, donde depositan los huevos para que los machos los fecunden. A diferencia de la trucha degollada nativa, que desova en primavera, la trucha marrón se reproduce en otoño. Sus huevos se desarrollan lentamente durante los meses de invierno antes de eclosionar a principios de la primavera. La distintiva coloración del zorro rojo se vuelve aún más llamativa a medida que comienza a desarrollarse su pelaje invernal. Su denso subpelo, que puede aumentar hasta un 40% para protegerse del frío, le da un aspecto más denso a finales de otoño. Estos adaptables depredadores amplían su caza más allá de los roedores siempre que les es posible.
aprovechando la vulnerabilidad estacional de las aves que anidan en el suelo y de algún que otro ungulado herido que no puede escapar. Los carneros borregos cimarrones se preparan para su propia temporada reproductiva con la llegada del otoño. Tras pasar el verano en grupos de machos solteros, ahora se acercan a las manadas de hembras con creciente interés. Las interacciones iniciales entre machos comienzan con empujones ritualizados en los que sus enormes cuernos curvados se unen sin la fuerza necesaria. Los cuernos de un carnero cimarrón adulto pueden pesar más de 13,6 kilogramos, lo que representa aproximadamente el 10% de su peso corporal total. A diferencia de las astas de los ciervos, que se mudan anualmente, estos cuernos crecen a lo largo de la vida del animal, creando anillos de crecimiento anuales similares a los de los árboles. El combate entre carneros de igual número de miembros produce un sonido que se transmite kilómetros a través de valles montañosos. Las nevadas tempranas revelan las rutas previamente invisibles que utiliza la fauna de Yellowstone. Los senderos de caza se hacen evidentes a medida que la nieve se acumula por todas partes, excepto en estas rutas frecuentemente transitadas, donde el paso constante impide la acumulación. Estos senderos suelen representar corredores de movimiento óptimos a través de terrenos complejos, siguiendo contornos que minimizan el gasto de energía y ofrecen opciones de escape en caso de aparición de depredadores. Los ciervos mulos intensifican su alimentación a medida que avanza el otoño, pasando del suculento crecimiento del verano a ramoneo más leñoso que constituirá su dieta invernal. Sus estómagos especializados, que albergan complejos microbiomas de bacterias y protozoos, descomponen material vegetal indigerible para la mayoría de los demás mamíferos. Esta adaptación les permite extraer la máxima nutrición de fuentes de alimento aparentemente de baja calidad, como la salvia y el matorral amargo. El labio superior prensil del venado mulo permite una selección precisa de las partes más nutritivas de las plantas. A diferencia de sus primos de cola blanca, que tienden a pastar en masa, el venado mulo arranca con delicadeza hojas y partes específicas de las plantas, maximizando la ingesta nutricional y minimizando el gasto energético. Los mamíferos más pequeños se preparan para sobrevivir al invierno. Las ardillas terrestres de manto dorado ultiman los detalles de sus madrigueras de hibernación, recubriendo las cámaras con hierba y hojas como aislante. Tras aumentar su peso corporal hasta en un 50% gracias a la alimentación otoñal, pronto entran en un profundo letargo donde la temperatura corporal desciende a niveles cercanos a la temperatura ambiente. La frecuencia cardíaca disminuye de 200 latidos por minuto a tan solo 5 a 10 y la respiración se ralentiza a unas pocas respiraciones por minuto. Las bolsas especializadas en las mejillas de la ardilla terrestre permiten el transporte eficiente de semillas y frutos secos a escondites subterráneos. Estos compartimentos expandibles pueden albergar cantidades sorprendentes de alimento, lo que permite transportar varios artículos en una sola salida de búsqueda. Algunos alimentos se consumen antes de la hibernación, mientras que otros crean reservas de emergencia para breves despertares a mediados del invierno, cuando los animales necesitan energía rápida antes de volver al letargo. Al finalizar el celo del alce, los machos muestran signos visibles de agotamiento. Su obsesión por el apareamiento conlleva un alto coste físico, ya que algunos machos pierden hasta el 20% de su peso corporal durante la época reproductiva. Los machos más grandes y dominantes, que gastan la mayor energía luchando contra rivales y criando varias hembras, pueden llegar al invierno tan agotados que sus posibilidades de supervivencia disminuyen considerablemente. Los cuervos de Yellowstone se mantienen activos todo el año, gracias a su inteligencia y adaptabilidad, que les permiten prosperar en las condiciones más adversas. El otoño trae consigo interacciones sociales más complejas, ya que los cuervos jóvenes de la temporada reproductiva anterior establecen relaciones dentro de la comunidad. Estas aves, sumamente inteligentes, realizan comportamientos aparentemente lúdicos, como acrobacias aéreas, manipulación de objetos e incluso se deslizan por techos nevados, aparentemente por simple diversión. La notable inteligencia del cuervo se manifiesta en su sofisticada capacidad para resolver problemas. Fabrican y utilizan herramientas, recuerdan rostros humanos durante años, emplean el engaño al buscar comida si son observados y demuestran capacidad de tomar perspectiva.
unas habilidades cognitivas poco comunes que pocas especies comparten. Su adaptabilidad explica su presencia en prácticamente todos los hábitats de Yellowstone, desde praderas alpinas hasta valles fluviales y cuencas termales. Los borregos cimarrones, nacidos en primavera, han crecido considerablemente para el otoño, desarrollando la coordinación y la fuerza que les ayudarán a sobrevivir su primer invierno. Su distintiva habilidad para trepar, que ya era impresionante al nacer, se ha perfeccionado tras meses de práctica en los escarpados acantilados y afloramientos rocosos del parque. Esta locomoción especializada representa su principal defensa contra los depredadores que no pueden seguirlos en terrenos casi verticales. A medida que avanza el otoño, la vegetación del parque muestra una notable diversidad en sus estrategias de preparación, mientras que los árboles caducifolios, como el álamo temblón y el álamo americano, pierden sus hojas por completo. Las coníferas han desarrollado diferentes adaptaciones para sobrevivir al invierno. Sus hojas, especializadas y aciculares, poseen recubrimientos cerosos que previenen la pérdida de humedad, mientras que los compuestos anticongelantes naturales de su savia previenen los daños por congelación, incluso en las condiciones más frías. El urogallo de las artemisas, la especie nativa más grande de Norteamérica, forma bandadas más numerosas a medida que se acerca el invierno. Estas notables aves, de hecho, aumentan de peso para el invierno, a diferencia de muchas especies que entran en la temporada en su mejor forma física y pierden masa gradualmente. Su sistema digestivo especializado les permite sobrevivir casi exclusivamente con hojas de artemisa durante los meses de invierno, extrayendo nutrientes de una fuente de alimento con un contenido de aceites volátiles demasiado alto para la mayoría de los demás animales. Las cabras montesas, aunque no son nativas de Yellowstone, pero sí están presentes en las montañas adyacentes, se preparan para algunas de las condiciones invernales más duras que cualquier mamífero norteamericano pueda afrontar. Su pelaje de doble capa crece excepcionalmente denso, con pelos de protección huecos que proporcionan un aislamiento comparable al de la ropa de invierno de alta tecnología. Sus pezuñas especializadas, con centros suaves y adherentes, rodeados de bordes afilados y duros, les permiten atravesar superficies heladas y paredes rocosas casi verticales con aparente despreocupación. Los patrones climáticos cambian a medida que avanza el otoño, con los sistemas de tormentas del Pacífico trayendo más humedad y temperaturas más frías. Las nubes de tormenta que se precipitan sobre las cordilleras suelen crear espectaculares efectos de iluminación, con rayos de sol que se abren paso para iluminar zonas del paisaje con focos que cambian constantemente. Estas condiciones atmosféricas ofrecen algunas de las oportunidades fotográficas más espectaculares del año. Las formaciones de escarcha matutina se vuelven más elaboradas a medida que bajan las temperaturas otoñales. La escarcha, delicadas estructuras cristalinas que se forman cuando el vapor de agua se transforma directamente en hielo sin pasar por el estado líquido, crea obras de arte efímeras en el paisaje. Estas intrincadas formaciones pueden desaparecer minutos después del amanecer. Su breve existencia es un recordatorio de la impermanencia de la naturaleza. Los puercoespines cambian su dieta a medida que avanza el otoño, pasando de las plantas herbáceas de verano al consumo de corteza en invierno. Su sistema digestivo especializado les permite extraer nutrientes de las capas de cambium de los árboles, aunque esta fuente de alimento de baja calidad les exige consumir grandes cantidades. Su característico andar de pato se hace más común cerca de los bordes de los bosques, donde los árboles que les sirven de alimento les proporcionan nutrición y protección contra los depredadores. Las legendarias púas del puercoespín representan una de las adaptaciones defensivas más eficaces de la evolución. Cada animal adulto posee aproximadamente 30.000 de estos pelos modificados que se desprenden fácilmente al entrar en contacto con un depredador. Las púas huecas contienen compuestos antibióticos que disuaden la infección bacteriana tras incrustarse en la carne, mientras que las púas microscópicas orientadas hacia atrás dificultan y hacen dolorosa su extracción. Los cisnes trompeteros que criaron polluelos en las aguas protegidas de Yellowstone se preparan para migrar a zonas más bajas, donde el agua permanece disponible durante todo el invierno.
Los cisnes jóvenes nacidos en primavera deben desarrollar la fuerza de vuelo suficiente para el viaje, ya que sus enormes cuerpos requieren una pista considerable para el despegue y mucha energía para mantener el vuelo. Padres y crías suelen permanecer juntos durante el invierno y el vínculo familiar les proporciona seguridad adicional durante los difíciles meses venideros. Las arañas experimentan su propia dinámica otoñal. Muchas especies alcanzan la madurez y su tamaño máximo a finales del verano, y la puesta de huevos ocurre antes de las primeras heladas fuertes. Algunas especies crean sacos de huevos especiales con propiedades aislantes que protegen a las crías en desarrollo durante el invierno, mientras que otras producen huevos que contienen glicerol. La distintiva oruga lanuda, una forma larvaria de la polilla tigre Isabella, se convierte en un avistamiento frecuente en otoño, ya que busca refugios para hibernar. La sabiduría popular sugiere que sus bandas marrones y negras predicen la severidad del invierno, aunque la investigación científica no encuentra correlación. Estas extraordinarias criaturas pueden sobrevivir a la congelación, gracias a proteínas especiales en sus tejidos que previenen el daño celular típico de la congelación. El lago Yellowstone, el lago de gran altitud más grande de Norteamérica, acoge espectaculares reuniones otoñales de aves acuáticas migratorias. Los gansos canadienses se reúnen preparándose para su viaje hacia el sur, y sus distintivas vocalizaciones crean un fondo constante mientras se alimentan intensivamente de vegetación acuática para acumular reservas de combustible para vuelos de larga distancia. Estas reuniones premigratorias pueden contar con miles de aves, transformando bahías tranquilas en ruidosas convenciones aviares. Las tormentas de finales de otoño producen cada vez más precipitaciones en forma de aguanieve o nieve en lugar de lluvia, especialmente en las zonas más altas de Yellowstone, donde la nevada invernal promedio supera los 380 centímetros anuales. Estas tormentas tempranas pueden transformar brevemente el paisaje antes de derretirse, pero cada sistema sucesivo deja una acumulación más duradera a medida que baja la temperatura del suelo y la radiación solar se debilita con el ángulo inferior del Sol. Los bisontes, que han evolucionado específicamente para las condiciones invernales del norte, permanecen imperturbables ante el frío creciente del otoño. Sus enormes cabezas y hombros albergan músculos especializados para apartar la nieve y alcanzar la vegetación subyacente. Su gruesa piel y denso subpelo proporcionan un aislamiento tan eficaz que la nieve puede acumularse en sus lomos sin derretirse. La luz del sol otoñal adquiere cualidades únicas a medida que avanza la estación. El ángulo más bajo del sol crea horas doradas prolongadas al amanecer y al anochecer, con la luz filtrándose a través de la atmósfera para crear tonos más cálidos en el paisaje. Los fotógrafos aprecian estas condiciones, cuando las sombras dramáticas y los colores intensos se combinan con los patrones climáticos para crear escenas de una belleza impresionante. La noche se alarga notablemente a medida que avanza el otoño, y la oscuridad ocupa más horas cada día hasta el solsticio de invierno. Este ritmo fundamental impulsa cambios biológicos en todo el ecosistema, desde los cambios fisiológicos en plantas y animales que se preparan para el invierno hasta las adaptaciones conductuales de las especies que ajustan sus patrones de actividad a la disponibilidad de luz. Las lunas llenas cobran especial importancia en otoño, ya que proporcionan luz adicional a los animales nocturnos durante noches cada vez más largas. Depredadores como los pumas y los búhos pueden modificar sus estrategias de caza para aprovechar las presas, que se hacen más visibles por la luz de la luna que se refleja en la escarcha o la ligera capa de nieve. Estos ciclos lunares han influido en el comportamiento de la fauna silvestre durante milenios, creando patrones temporales prácticamente invisibles para los observadores humanos diurnos. A medida que avanza el otoño, la presencia humana en Yellowstone disminuye. La mayoría de las instalaciones del parque cierran a finales de octubre. Las carreteras se vuelven cada vez más vulnerables a los cierres por nieve y solo los visitantes más resistentes permanecen para presenciar la transición al invierno. Esta reducción estacional de la actividad humana permite que la fauna recupere espacios que suelen estar ocupados por el turismo de verano. Las huellas de oso en la nieve fresca se vuelven cada vez más comunes a medida que se acerca la hibernación. Tanto los osos negros como los grizzly hacen sus últimos esfuerzos para alimentarse antes de refugiarse en su guarida,
y a veces permanecen activos más tiempo de lo habitual si el alimento sigue siendo abundante. Los osos jóvenes que se preparan para su primera hibernación pueden parecer especialmente frenéticos en su búsqueda de alimento, ya que carecen de las reservas de grasa y la experiencia de los animales mayores. La selección de la guarida es una decisión crucial para los osos que hibernan. Los osos grizzly suelen excavar sus guaridas en laderas orientadas al norte, a mayor altitud, donde la nieve se acumula pronto y permanece durante todo el invierno, proporcionando un aislamiento crucial. El esfuerzo invertido en la construcción de la guarida se correlaciona con la severidad prevista del invierno venidero, lo cual es otro ejemplo de cómo los animales responden a señales ambientales invisibles para la mayoría de los observadores humanos. Los álamos que crecen a lo largo de los cursos de agua crean algunas de las composiciones visuales más impactantes del otoño. Su brillante follaje amarillo a menudo se refleja a la perfección en las tranquilas aguas. Estos árboles desempeñan funciones ecológicas cruciales en los ecosistemas ribereños. Sus sistemas radiculares estabilizan las riberas contra la erosión, mientras que sus ramas proporcionan hábitat de anidación para las aves y plataformas para las águilas calvas. La caída de las hojas en otoño devuelve nutrientes esenciales al suelo mediante la descomposición. Hongos, bacterias e invertebrados descomponen la vegetación caída, convirtiendo las complejas estructuras biológicas en componentes básicos que nutrirán el crecimiento del año siguiente. Este sistema de reciclaje representa uno de los procesos más eficientes de la naturaleza. Nada se desperdicia, ya que la energía y los materiales circulan por el ecosistema en una transformación continua. Las vocalizaciones de los coyotes se hacen más notorias en otoño, a medida que los grupos familiares se consolidan antes de los desafíos invernales. Su complejo coro de aullidos, ladridos y aullidos cumple múltiples funciones de comunicación, como anunciar territorio, fortalecer los lazos familiares e intercambiar información sobre recursos o amenazas. Un solo coyote puede emitir sonidos que parecen provenir de varios animales. A medida que las noches de otoño se alargan, aumentan las oportunidades de presenciar la aurora boreal. Estos espectáculos de luz etérea son el resultado de la interacción de partículas solares con el campo magnético y la atmósfera terrestres. El relativo aislamiento de Yellowstone de la contaminación lumínica lo convierte en un excelente lugar para observarla cuando la actividad solar crea condiciones favorables. Las cortinas de luz verde, púrpura y ocasionalmente roja crean experiencias inolvidables para los observadores afortunados. Las primeras formaciones de hielo significativas aparecen en las orillas de arroyos y ríos a medida que las temperaturas otoñales descienden por debajo del punto de congelación durante largos periodos. Estas estructuras cristalinas crecen desde las orillas, creando delicados patrones que cambian a diario con las fluctuaciones de temperatura. El sonido del agua en movimiento se amortigua a medida que el hielo restringe el flujo, creando una señal audible del avance de la estación. A medida que los últimos días del otoño dan paso al dominio del invierno, el gran ciclo se prepara para comenzar de nuevo. Las semillas permanecen latentes bajo la tierra y la nieve, los animales se adaptan a la supervivencia invernal y el paisaje entra en un periodo de aparente letargo que oculta los continuos procesos biológicos que ocurren bajo la superficie. La rueda de las estaciones continúa su eterno giro en Yellowstone, el primer parque nacional de Estados Unidos y uno de sus mayores laboratorios vivientes. Durante más de 150 años, el Parque Nacional de Yellowstone ha servido como santuario para la vida silvestre y como escaparate para los visitantes. Este doble propósito genera inevitables tensiones al buscar un equilibrio entre la preservación y la accesibilidad, la investigación científica y el uso recreativo, y los valores de la naturaleza salvaje y el bienestar humano. El parque representa un experimento continuo sobre cómo la humanidad podría vivir en relación con el mundo natural, en lugar de dominarlo. La huella humana en Yellowstone es relativamente escasa en comparación con las tierras circundantes. Sin embargo, nuestra presencia genera un efecto dominó en todo el ecosistema. Las carreteras fragmentan el hábitat y alteran los patrones de movimiento de la fauna. La infraestructura concentra la actividad humana en zonas sensibles. Incluso la observación de fauna bien intencionada
puede alterar los comportamientos naturales cuando los visitantes se acercan demasiado o en grandes cantidades. Sin embargo, el parque también exhibe historias de éxito en materia de conservación que serían imposibles sin la intervención humana. El regreso de los lobos a mediados de la década de 1990 restauró a un depredador clave ausente durante décadas, desencadenando cascadas tróficas que mejoraron la salud y la biodiversidad del ecosistema. Una gestión cuidadosa ha ayudado a restaurar las poblaciones de osos pardos, bisontes, cisnes trompeteros y otras especies que alguna vez estuvieron en peligro de extinción regional. La investigación científica realizada dentro de los límites de Yellowstone ha ampliado la comprensión humana de diversos aspectos, desde la microbiología hasta la dinámica de los ecosistemas. Las bacterias extremófilas descubiertas en las características térmicas del parque revolucionaron la investigación del ADN mediante enzimas termoestables que ahora se utilizan en laboratorios de todo el mundo. La reintroducción del lobo brindó oportunidades sin precedentes para estudiar las relaciones depredador-presa en un ecosistema relativamente intacto. Quizás lo más importante es que Yellowstone demuestra el valor de la moderación, de elegir conscientemente no desarrollar, no extraer, no alterar fundamentalmente paisajes que aún funcionan según procesos naturales. En un mundo cada vez más transformado por la actividad humana, estos ecosistemas relativamente intactos brindan beneficios prácticos a través de servicios ecológicos y valores espirituales y culturales menos tangibles, pero igualmente cruciales. La verdadera medida del éxito de Yellowstone podría residir en su capacidad para inspirar asombro y curiosidad por el mundo natural. Generaciones de visitantes han vivido momentos transformadores, encuentros con la vida silvestre, exposición a fenómenos geológicos o simplemente la humilde perspectiva que brinda el estar en un paisaje donde las preocupaciones humanas de repente parecen insignificantes ante la gran escala de los procesos naturales. A medida que el cambio climático altera los patrones de temperatura y precipitación, Yellowstone se enfrenta a nuevos desafíos. Las especies adaptadas a una temporada específica podrían ver sus ciclos de vida desincronizados con la disponibilidad de alimentos. Las temporadas invernales se acortan, lo que afecta tanto a la vida silvestre como a la disponibilidad de agua en las zonas agrícolas circundantes que dependen del deshielo. El estado relativamente intacto del parque proporciona una resiliencia crucial, pero no puede escapar por completo a los cambios globales. Ante los desafíos ambientales globales sin precedentes, Yellowstone se erige como una advertencia y una esperanza a la vez, un recordatorio de lo que podemos perder por descuido y de lo que aún podría preservarse o restaurarse mediante una gestión consciente. Las estaciones continuarán su ciclo eterno aquí, pero cada vez más su carácter y ritmo podrían reflejar decisiones humanas tomadas mucho más allá de los límites del parque. El futuro de este extraordinario paisaje depende no solo de la gestión dentro de sus límites, sino de las decisiones colectivas sobre cómo la humanidad se relacionará con el mundo natural que nos sustenta a todos. ¿Te cautiva la vida silvestre y las estaciones de Yellowstone? Dale a me gusta y comparte tu animal favorito en los comentarios. Si quieres apoyar la conservación de esta maravilla natural, no olvides compartir este video con tus amigos. Asegúrate de hacer clic en el icono de la campana para no perderte nunca nuestras próximas historias de vida silvestre. Hasta entonces, mantente atento a más aventuras en la naturaleza.